Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Ahora por la Super 7 tenemos a don Andrés Astacio, que es el superintendente de electricidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, don Dani. Buenos días a todo el equipo. Buenos días a toda la audiencia del programa. Gracias por la invitación. Mire, Andrés, hace poco tiempo teníamos al ministro de Energía y Minas hablando sobre un reglamento en el que se trabaja. Yo quisiera conocer detalle de qué es lo que trata el reglamento, de a quién le corresponde presentarlo, si es a la superintendencia, cómo es el asunto. No, mire, Dani, se refería al ministro, sí es un reglamento que nosotros tenemos para consultas públicas ya desde hace unos meses. Lo que pasa es que trata sobre la actualización del reglamento de interconexión de la generación distribuida. La generación distribuida es eso, paneles solares en casas y demás. Es un reglamento que nosotros, por el interés que tiene el gobierno de promover la penetración de fuentes renovables en el país, pero también por la necesidad que existe, no solamente en el sistema de República Dominicana, sino en todos los sistemas del mundo, que ha sido una discusión que han sido conversaciones recurrentes en casi todos los países en la medida que se va madurando este tipo de soluciones. Nosotros hemos abierto una discusión amplia y le hemos pedido a todos los sectores. ¿Lo van a someter o lo han sometido ya a vista pública? ¿A consulta pública? Está sometido a consultas públicas en este momento. En este preciso instante está sometido y yo lo he dicho varias veces. Reitero la invitación a todo el que tenga alguna observación, alguna idea que puede aportar a perfeccionar la propuesta que está colgada en la página de la Superintendencia de Electricidad, que por favor no la haga llegar. Mire, lo que ha surgido ahora una discusión en base a un estudio que hicieron dos economistas, entre ellos el señor Magín Díaz, que fue director de impuestos internos en el gobierno pasado, y están haciendo planteamientos que tienen que ver o que dan la impresión de que se estaría procurando eliminar o reducir los incentivos que se han dado para la producción de energía a partir de paneles solares. Y se está hablando de lo que es medición neta y facturación neta, que son cuestiones que lo están procurando gente que está en el sector, que produce energía y que comercializa energía. ¿Hay que preocuparse de eso? ¿El gobierno pudiera estar contemplando ciertamente eliminar incentivos? Mira, como punto de partida, los incentivos, que normalmente son de carácter fiscal, no tienen nada que ver con este reglamento. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Electricidad no tiene ninguna competencia por ley en materia fiscal de otorgar o quitar incentivos. Nosotros no tenemos competencia para eso y lo que se está discutiendo, el documento que está colgado en nuestra página, no versa en ningún momento sobre eso. Ahora bien, los esquemas de interconexión a la red, los esquemas de retribución, sí son las cuestiones que estamos viendo, que estamos discutiendo con toda la sociedad. ¿Para qué? Para hacerlo más eficiente. Porque, por ejemplo, don Dani, si usted tiene en su casa un consumo de 10 kilovatios e instala 20 kilovatios, se puede decir, bueno, estamos promoviendo. Pero hay un problema. Que a usted duplicar la capacidad que está instalando en su casa, está copando el transformador de la cuadra. Pero entonces está impidiendo que Mayobanes acceda. Entonces, si queremos masificarlo, tenemos también que regularlo, ponerle límites para garantizar que usted pueda acceder, pero Mayobanes pueda. Estamos hablando de ponerle límite a la capacidad de inyectar al sistema, a las redes. Sí, o sea que vamos a definir, o ponerlo en un sentido llano, en nuestra propuesta de PNC, vamos a definir la cuota que le corresponde a cada quien. Porque hay que garantizar la cuota del vecino. Y nuestra meta como gobierno... Eso sí está en el reglamento. Sí. Y el que entienda que puede perfeccionarse, por favor, que nos lo haga llegar. Ahora, ustedes como superintendencia, si pudieran abogar también por el tipo de energía que queremos, hacia dónde vamos, si hacemos compromiso con el medio ambiente o con acuerdos internacionales para energía limpia, ustedes como superintendencia sí pudieran promover ese tipo de cosas. No, de hecho lo promovemos, y de hecho es una política pública del Estado, y está bien clara, está bien definida. La definió el presidente de la República, que es el principal
la fuente de las políticas públicas en República Dominicana y nosotros la seguimos. República Dominicana va hacia un futuro verde y tiene el gas natural como combustible de transición Pero en materia de electricidad. mire, Andrés, hay la discusión que yo cito que se ha generado a partir de estos estudios que presentaron recientemente aquí en un hotel de la capital, es porque se habla de facturación neta y medición neta. Hay quienes dicen que los que operan en el sistema de paneles solares, yo por ejemplo, yo que inyecto, yo produzco algo más de lo que consumo. De hecho, tengo un dinerito que recoger, no he recogido todavía en Edesur. Entonces, hay la discusión, a pesar de que se ha malinterpretado y se cree que es que se estaría promoviendo la eliminación de incentivos, hay la preocupación de que una cosa es lo que le cuesta a los generadores o a los que distribuyen poner la energía en cada casa o en cada industria, y otra cosa es lo que le cuesta al que la produce los paneles solares, que ha recibido ciertamente incentivos y que tendrían un esquema que no amerita de tanta inversión para poder estar en competencia con el otro, con el que la produce en el esquema tradicional y la distribuye. Mantenimiento de redes, por ejemplo, yo no la pago. No me toca a mí. Entonces yo le digo, frente a eso, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la salida? ¿Es cierto que hay tanta preocupación con eso? No, mira, te lo voy a poner así. Este modelo responde a una realidad tecnológica que ya pasó, porque el reglamento vigente tiene más de 15 años. Es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, así como nosotros queremos, el gobierno está comprometido y ha sido el gobierno que más ha promovido y que más ha instalado generación renovable en la historia de la República Dominicana, porque no nos engañemos. En la historia. Sí. Entonces están escuchando. Oh, sí, yo lo digo responsablemente y lo repito. En el año 2020 aquí lo que habían eran 450 megas instalados y hoy hay más de 1.300. Yo lo digo y lo repito abiertamente. Y podemos discutirlo con números. O sea, y podemos discutirlo no con números, con nombres de proyectos. Y hoy por hoy hay instalado más de casi 300 megavatios en generación distribuida. Y se han otorgado, creo que más de 2.000 o 4.000 certificaciones para instalación de paneles solares en casa. O sea, esta es la administración que más ha promovido la generación renovable, la energía limpia y el cuidado del medio ambiente en la historia de este país. O sea, que por una discusión, baladí, no queramos tapar el sol. Ahora, también hay que compatibilizarlo con algo fundamental en el servicio eléctrico, que es las garantías de que la red eléctrica funcione. Porque la red eléctrica debe de funcionar. Porque de hecho, la misma promoción de generación renovable requiere una red eléctrica robusta. Porque usted instala los paneles solares, pero usted instala los paneles solares para hacer intercambios con la red. O sea, si la red no está debidamente dimensionada a esas necesidades, sencillamente lo que estamos haciendo no es ni siquiera no promoviendo la fuente renovable. Lo que estamos haciendo es llevando hacia atrás la calidad de servicio de los usuarios, cuando nuestra meta es mejorar, nuestro gran reto es la calidad del servicio. Entonces, lamentablemente, esto ocurre mucho. En casi todo, lo más importante es invisible. O sea, si nos vamos, yo siempre pongo el ejemplo, en esta cabina nosotros vamos a hablar de 1.000 cosas, pero nunca vamos a hablar del aire. Ahora no podemos vivir sin aire. En la industria eléctrica es lo mismo. Vamos a hablar de 1.000 cosas, nunca vamos a hablar de la red. Pero la red es esencial para el sistema. Entonces la red sí que hay que proteger. Y lo que estamos buscando es creando un mecanismo para que tal vez hoy no es una preocupación mayúscula, porque todavía no hay el despliegue que nosotros queremos que tenga la generación renovable en el país, pero sí, previendo el despliegue que queremos promover, tenemos que garantizar que la red tenga unos ingresos que le permita mantener su robustez y dar respuesta a la necesidad de los usuarios. Andrés, hay una teoría, estaba leyendo, sobre el tema del monopolio de las EDES. Es decir,
se abre la posibilidad con la energía, con las energías renovables, de que particulares puedan distribuir y comercializar. Y lo cierto es que hay como una especie de, bueno, este precio es más competitivo, pero lo que dice esta teoría es que las EDES, en vez de competir, lo que quieren es imponerse. Mira, a mí me encantan, esas son teorías de básicamente de ciertas escuelas de la costa este de Estados Unidos, que olvidan y que bueno, se han planteado muchas veces, y es llevar a otro escalón el concepto de prosumidor. Hablan del concepto de prosumidor, de que ya Sí. no es consumidor, es productor y consumidor. Ujú. Todo eso son modelos de negocios que podrían en determinados lugares evaluarse, o que se han evaluado en determinados lugares. Pero que al final, y volvemos a lo básico, a lo que se invisibiliza, ese es el mejor ejemplo de cómo se invisibiliza. Todo eso nada más es posible si hay una red. O sea, las distribuidoras no es que son un monopolio porque quieran. Los operadores de red no es que son un monopolio porque quieran. Porque son un monopolio natural. Es la teoría. Esa es la teoría económica. Y son un monopolio natural porque la forma más eficiente de prestar un servicio es teniendo una sola red. O sea, imagínate tú, Marian, que frente a tu casa tú consumes 20, 30 kilos. A ti te molesta. Vamos a ponerlo así. Estamos aquí, tú estás aquí en La Perilla, a 2 cuadras de La Gómez, y tú estás cansada de sur. Y tú quieres conectarte de esto. Y tú, si la ley te lo permitiera, tú y tu vecino, don Dani, vienen y ponen postes y cables paralelos a la red de sur a conectarse de esto. Lo que están haciendo, algún genio vendrá y diciéndonos, eso es libre competencia. No, eso es un daño completo a la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces lo que ustedes están haciendo es, primero, le va a salir mucho más caro a ustedes. Segundo, estarían afectando doblemente el uso del espacio público, con lo cual estarían limitando el derecho de Mayobané a poder caminar todas las mañanas por ahí vamos a una calle, por la Pedro Enrique Ureña, que a Mayobané le gusta caminar por la Pedro Enrique Ureña, pero hay un poste nuevo que no le permite caminar. Entonces, al final del día, y vuelvo con mi punto inicial, muchas veces vamos en discusiones sobre lo bonito que puede ser el futuro, sobre modelos de negocio de segundo nivel. Esto sería un modelo de negocio de comercialización de segundo nivel, e invisibilizamos la base, el fundamento, que es el primer nivel, que en este caso es la red eléctrica. Y eso es lo que nosotros queremos discutir en la propuesta que nosotros estamos haciendo y sobre la que queremos discutir. ¿Cómo protegemos el primer nivel? Ya el futuro, cuando garanticemos un primer nivel en el cual logremos un nivel de calidad del servicio eléctrico para los usuarios, en que a nadie se le vaya la luz más de 5 horas durante un semestre, en el que logremos el despliegue de generación distribuida como lo tenemos pensado. Bueno, ya hablamos de ese segundo nivel de negocio. Pero y a la gente no le conviene que al final del día su factura le llegue menos elevadas. Si tú tienes más distribuidores y si tú tienes más diversidad en términos de oferta, obviamente esa competitividad, eso va a hacer que los distribuidores pues tengan que, y los comercializadores tengan que ajustarse a otro precio, porque ya de hecho con Punta Catalina el precio del kilovatio bajó un poco, no tan significativo, pero... Mira, el precio del kilovatio, vamos a ponerlo así. Esa discusión de la comercialización, esa es la discusión de la comercialización. Esto no tiene que ver ya con el tema de generación renovable. Esto es comercialización. ¿Dejamos que las distribuidoras sean distribuidoras y comercializadoras o creamos una nueva capa competitiva de comercializadores, en la cual puedan entrar distintas personas con distintas características? Eso es una discusión válida y que en algún momento debemos tenerlo. Ahora, nosotros ahora
Pero eso es la parte de la comercialización. El distribuidor sigue siendo el mismo. Sí, no, porque el dueño de la red siempre, la forma más eficiente, tú puedes quitarle la comercialización al dueño de la red, al operador de la red. Fenómeno. Pero la red sigue siendo la misma. Y volvemos a lo mismo. En ninguna parte del mundo, en ninguna, ha sido exitoso un modelo de redundancia de red. Siempre la red tiene que ser una, porque es una cuestión de axioma matemático. La energía eléctrica se abarata en la medida que se consiguen las escalas. Y las escalas no son más que utilizar la misma infraestructura para suplir mayores necesidades, por lo cual unitariamente va a salir más barato. Incluso para un servicio adicional. Sí, no. Servicio de telecomunicación, de transmisión de data. Sí, la tendencia es crear redes multiempresas. O sea, por ejemplo, en materia de medición, y es algo que nosotros en República Dominicana estamos evaluando, que las distribuidoras que están migrando ya a medición inteligente vayan generando una red que eventualmente también sirva para la medición del agua, para el alumbrado público, para el control del alumbrado público, para el control del tráfico. Y ese es el concepto de Smart City. Astacio, mire, con la entrada en vigencia del pacto eléctrico, se hicieron unos compromisos con relación a la tarifa eléctrica. El año pasado hubo un movimiento de mucha preocupación en el país. De hecho, el gobierno tuvo que dar marcha atrás cuando comenzó a aplicar el desmonte de tarifa. ¿Va a mantener el gobierno la tarifa actual o va a aplicar el pacto y a partir de cuándo para que la tarifa entonces varíe? Mira, en este momento, eso fue en el 2022, el pacto eléctrico establecía una serie de ajustes en el valor agregado de distribución. El problema fue que coincidió con la presión inflacionaria que todos sabemos que vivimos en prácticamente todo el año 2022 y principio del año 2023. Aún, si bien ya la inflación está en el rango medio, hay una realidad que tiene nuestro sistema tarifario, que es que nosotros emitimos las tarifas trimestralmente, pero lo vemos con los precios de los periodos anteriores. Por lo cual, una de las razones que generó la inflación fue los incrementos de los precios de los combustibles, los cuales no se reflejan aún en República Dominicana, por el mismo efecto de cómo calculamos, de cómo llevamos el cálculo tarifario. En este momento el gobierno no prevé ninguna modificación tarifaria. Yo te lo puedo decir. De hecho, lo que estamos viendo es cómo la reducción de los precios de los combustibles impactan, a nuestro entender, de manera positiva en la balanza para eventualmente analizar los siguientes pasos. Porque al final del día el presidente lo dijo bastante Pero claro. perdone, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es posible una reducción a la tarifa eléctrica si el comportamiento de los precios del petróleo va a la baja. No llego tan lejos todavía porque no sé las condiciones. Lo que sí le puedo decir es que ahora lo que no hay es ninguna variación de los precios de la electricidad en el corto ni mediano. ¿Y no tienen ustedes presión de algunos generadores, sobre todo generadores que tienen alguna zona geográfica en concesión para operar, producir, distribuir? ¿No tienen presión para evaluar el costo de producción para aumentar la tarifa? Eso es otra cosa, pero no es para aumentar las tarifas. ¿Y para qué es? Nosotros ahora mismo, como Superintendencia de Electricidad, estamos haciendo los estudios tarifarios en todo el territorio nacional para determinar cuáles son los valores razonables del costo de electricidad en cada área. Pero mire qué interesante. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos concesionarias. Una en Samaná, que es Luz y Fuerza, y tenemos CEPEN en Punta Cana, que aplican la tarifa real. En Puerto Plata tenemos otra. En Puerto Plata tenemos otra. No, de hecho tenemos 8. Ocho son, que aplican la tarifa real. La gente realmente soporta los precios reales porque en esos por la gente lo paga. Mira, ese es un tema bien interesante. Nosotros, y lo primero que tengo que aclarar, cada sistema de distribución tiene condiciones que a su vez determinan el costo de la electricidad en ese sistema. ¿Cuánto cuesta un kilo en CEPEN? ¿Y cuánto cuesta un kilo aquí en la capital?
Si tú supieras que ahora mismo Se no lo tengo, distribuye, por ejemplo, aquí de sur, de norte. no de tengo este. el número, no te tengo el número en la cabeza, pero la diferencia no es tan sustancial. Sí te puedo decir el número, por ejemplo, en Puerto Plata, que lo tengo en la cabeza porque ayer estaba revisando la resolución. Y entonces, ¿por qué el afán, Puerto el Plata afán cuesta- de revisar en el pacto eléctrico y subirla? No, te lo pongo así, en Puerto Plata cuesta lo mismo, prácticamente, lo mismo que en Aquí. Edenorte. En Oh. Edenorte. En Edenorte no cuesta lo mismo que aquí. En el Cibao no cuesta lo mismo que en la capital. ¿Es más caro o más barato? Es un poquito más cara, porque si los niveles de concentración de carga en el norte, ustedes se fijan, el norte completo es una zona mucho más extensa Sí. Sí. y solamente hay un gran centro poblacional. Santiago. Santiago, Sí, son- Santiago. o sea, el centro poblacional del norte es ese circuito, esa, por decirlo de alguna forma, con urbanización entre Santiago, Licey al medio, Tamboril, La Vega. Urén, La Vega y Moca. Y la provincia de Duarte, que también es. Pero ya Provincia de Duarte está mucho más alejado. Ok. O sea, pero si tú ves un punto, un centro de concentración, es ese. Y es muy extenso y por ende, distribuir 1 kWh en el Cibao no cuesta lo mismo que aquí. Donde en esta cuadra probablemente nosotros tenemos el consumo entero de un distrito municipal como la Laguna de Moca. Pero espérese, que hay cosas que yo no le encuentro la explicación. Es decir, la gente porque por eso se firmó un pacto, porque había necesariamente que revisar, porque supuestamente no hay ganancia, lo que hay es pérdida. Entonces la gente que te genera, por ejemplo, CEPEN, que te genera en Punta Cana, te vende casi igual que como te venden aquí. La clave está en que donde todo el mundo paga, la energía se puede vender al precio real y la gente lo puede pagar sin problema. Primera cuestión que tenemos que ver, y es uno de los grandes retos. Históricamente las distribuidoras públicas han tenido altas pérdidas. Si nosotros vamos mejorando las pérdidas que se está trabajando en ello, sí, los ingresos de la distribuidora y la carga gubernamental son mucho más bajos. A lo que quiero ir a lo siguiente. Ustedes nos hacen un redondeo aquí para cubrir la energía que nos pagan los pobres. No. ¿Y por qué aquellos reciten aquí Vamos, tú tienes que ver, tener volvemos un plan de reducción de la tarifa? volvemos a lo mismo. Tú tienes que ver las características de cada sistema. Siempre ponemos el del este, pero tú tienes que entender que en el este hay una concentración industrial muy alta. O sea, si tú coges a Edesur y le dejas solamente el casco urbano de Santo Domingo, sería la distribuidora más eficiente de toda la región de Centroamérica. Y más rentable. Y más rentable. ¿Por qué? Porque en el casco urbano de Santo Domingo, Edesur, con 50, 100 kilómetros de red, distribuye el 70% de su demanda. Porque cualquier edificio te consume 2 o 3 megavatios en un solo punto. Y eso te abarata los costos y te hace más eficiente. Está chévere. Ahora, no es lo mismo cuando tú le metes ya la diversidad de una distribuidora grande que tú tienes. Por ejemplo, el mismo Edesur, cuando tú le metes el centro de Santo Domingo, tú le metes los Alcarrizos. Baní, San Cristóbal. Y todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso al servicio. Exacto. Es decir, Mire, que en otras palabras, lo que me está diciendo es que hay que ajustarla para poder cubrir toda esa. No. Todos esos sectores que hay que debe cubrir de sur. Lo que te digo es, cuando hacemos los pliegos tarifarios, en los pliegos tarifarios, que es una de las acciones de los trabajos más difíciles que tiene esto, Sí. nosotros tenemos que cubrir, primero, cuánto cuesta la electricidad. Hoy día, por el efecto de protección que le estamos dando a la población, de no transferirle los costos de los combustibles. El año pasado, decisión del gobierno. El subsidio. No cubre, pero en el supuesto, cuando ya con Dios mediante cubre, tú tienes que primero definir cuánto cuesta la electricidad general, pero entonces a partir de ahí hacer el test de sensibilidad social. ese es otro. O sea, porque hay una sensibilidad social que nosotros no podemos obviar. Y hay que garantizar el servicio. Hay que garantizar el servicio a todos los ciudadanos. Mire, en el pacto eléctrico todos los sectores estuvieron de acuerdo ahí. O todos estuvieron ahí. Mira, en las discusiones, prácticamente sí. A la hora de la firma, Ay, Giovanni. a la hora de la firma, bajo el alegato de que de que no pasó por una comisión de estilo, un sector decidió retirarse. Su derecho. El PRM.
No, el PRM fue que lo firmó. No, Realmente. el PRM se retiró. Lo pasó cuando el gobierno de Danilo sí, era que lo proponía. En el Exacto. 2015. El que tiene dos etapas, el pacto eléctrico. No, Primero, el PRM se retiró, no lo aprobó y quedó en el despacho de Danilo Medina. Así fue. Con el rechazo también de la UAS, que había un sector de la UAS que lo rechazaba. Cuando ganó el PRM, entonces se aprobó sin el PLD. No, el PLD lo firmó. ¿Lo firmó? Sí. Fue la UAS que no lo firmó. No, la UAS lo firmó también. Ok. ¿Y cuál es el sector? No, que hubo falta? algunas organizaciones del sector social que yo creía que el decidieron, PLD no lo había firmado. que decidieron no firmarlo. Ahora, y la razón, y eso sí lo digo también porque yo estuve ahí, la razón por la cual el PRM se retiró fue por una cuestión muy El sencilla. PRM, precisamente. En el 2015. En el 2015 con Danilo Sí, presidente. en el 2015 porque ¿Y qué lo nosotros... entusiasmó a firmarlo ahora? No, pero te lo explico, Giovanni. Bien. En el 2015 nosotros pedimos informaciones. Sí. Simple. Dime cuál es el plan de pérdida de la GEDE. Dime cuál es el plan. Dame el project planning de Punta Catalina, que son las grandes inversiones públicas. Y nos dijeron, no, yo no te voy a dar eso. Así mismo. Entonces, En dominicano, así. Sí, no, eso no lo vamos a dar. No, eso. Entonces, Astacio, mi querido, Astacio, en el Astacio, 15 nosotros ustedes no se dijimos- arrepienten de la crítica que le hicieron a Punta Catalina después de ver los resultados del presidente alabando, la presidenta hablando de las ganancias con un modelo de empresa Sea pública. humilde, Astacio, Ustedes no sea se humilde. arrepienten de eso hoy. Vamos a ponerlo en contexto. Nosotros lo que criticamos en Punta Catalina fue la forma que se hizo y lo que costó. En Ahora, en de la, que había en que la- quitar- en la misma línea, porque el ministro de Minas dijo eso mismo. Sí, pero que fue lo que le criticamos. Y tú puedes buscarnos ahí, lo que dijimos. Esa Ningún planta rico, salió mira. cara. Esa sí. planta, Esa planta, la gente puede decir lo que quiera, pero esa planta salió cara. Pero esa planta No, costó. pero es eficiente. La planta, Claro, la planta claro es que sí, eficiente. claro que sí. Eso igual que tú compras un carro, que tú compras un carro muy bueno, qué sé yo, un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Uno que a veces se parquea ahí. Sí. Yo no lo vi. Sí. Pero tú compras un Mercedes-Benz, Sí. evidentemente el Mercedes-Benz es muy bueno, Sí. carrazo. Ahora si lo compraste al precio del Rolls Royce, sigue siendo un Mercedes-Benz, pero lo compraste caro. Pero vamos a suponer que el producto Muchas que venga se cosas, comprara al precio del Rolls Royce, escúchame, Joana. Pero escuchando al presidente hablar en el discurso de rendición de cuentas, dijo, la planta dejó beneficios por 236 millones de 37 dólares millones. en el 23. Y cuando usted se va hacia atrás, ¿cuántos en el 22? ¿Cuántos en el 21? La tabla de salvación en la Esta pandemia casi que nunca paga. se apagó. Entonces, cuando el presidente Abinader se vaya ya, se pagó la planta. Porque No, si no, te, no. te deja 236 millones al año, No. pues salió que menos de 3 millones. No, salió mal. Se contrató en 2.200, según año, le hicieron una rebaja. 2.700 Y millones. después se disparó a 2.700 porque No. perdimos Si un tú- pleito internacional y todo eso que se sumó ahí. No, se firmó un acuerdo en una Semana Santa, una cosa. Pero bueno, lo que tú tienes que también calcular el costo financiero. Ah, también. O sea, no es tan Los sencillo. economistas le agregan Ahora. eso. Nosotros no. ¿Usted entiende? No, pero que eso es lo que cuesta. Eso o sea. cuesta. Pero tú tienes que ver también la planta cuando esta administración la recibió. De hecho, también están ahí los recortes, porque lo bueno ya de que hablemos sobre el pasado y con años es que Eso Hay fue lo que planta. usted dijo que no le presentaron, no lo quisieron Hablando de dar. planta. no, En el pacto eléctrico. No, lo que no nos quisieron presentar fue el plan de desarrollo, el presupuesto y Ok. eso. Eso fue lo que no nos quisieron dar. Ahora, cuando llegamos y varias críticas que recibimos y demás. como Míralos gobierno, aquí, ¿eh? Sí, no, míralo aquí, era que la planta fallaba. Sí. Eso ustedes se acuerdan. La planta se nos disparaba interdiario. Y hubo que hacer... Pero Punta Catalina. Sí, en el Pues 2020, ella 2021. nunca se disparó en la Pero- pandemia. pero No, es que volvemos a un punto, señores. dice que Vamos fue a entender algo. No es lo mismo un sistema eléctrico como el que teníamos en la pandemia, que era un sistema de una sociedad cerrada. Sí, pero estamos consumiendo, trancado todo el mundo. Sí, allá pero adentro. consumíamos una parte mínima con relación a lo que consumimos hoy. Porque vamos también a ponernos en Estábamos contexto. trancados, todo el mundo consumiendo y comiendo y aire Sí, por todos pero lados. todas las empresas apagan. Pero parte de los compromisos, Andrés, Astacio, de ese pacto eléctrico era la reducción de las pérdidas y la reducción de la nómina, que fue parte de lo que ustedes criticaban cuando eran oposición. ¿Cómo han trabajado ustedes el tema? Si es que lo han logrado, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, mira, el gran reto que tenemos, la gran oportunidad de mejora que tenemos son las pérdidas de la distribuidora. Eso, decir otra cosa sería decir una falsedad.
Nosotros recibimos las pérdidas de la distribuidora en 36 y tanto por ciento. En algún momento tuvimos digamos, a poner una tendencia favorable, bajaron a un 33, pero por los efectos de las disrupciones de precios, que a su vez limitaron. Uno dice, ¿qué tiene que ver que suba el precio? ¿Qué tiene que ver la guerra de Ucrania con la pérdida aquí? Bueno, como la guerra de Ucrania ocurrió, el precio de los combustibles se disparó, ya los recursos que tiene el gobierno para inversión los destina para proteger a la población. Entonces, lamentablemente... Ha subido de 30 a 36 de nuevo más. Sí, anda por ese 36, rango. perdón. Sí, anda por ese rango. Y el efecto ha sido también que lamentablemente, y la razón ha sido que en los últimos 2 años, tanto 22 como 23, el gobierno vio limitada su capacidad de inversión en las distribuidoras y evidentemente hay una relación directa entre pérdidas e Pero inversión. se redujeron los consejos y se puso un solo para abaratar. Sí, pero esos son costos administrativos. Porque Oye, hay una inversión, te refieres a esos inversiones de red. consejos jalaban. Sí, ahora solamente hay un consejo de administración. Entonces, O sea, hay, y se eliminó- hay un y- buen ahorro ahí. Hay un ahorro y se eliminó la CD. Por eso es que hoy con todo y todo, nosotros servimos más electricidad a todos los ciudadanos. Hoy todos los ciudadanos tienen 24 horas de luz. Con eso, con todo y todo, nosotros hemos podido hacer frente a esta disrupción de precios y gastamos menos que en Mire, 2019. déjame hacer estoy curioso con algo. Por ejemplo, aquí hay un ciudadano que supuestamente tiene monopolio de importaciones de contadores y que sé yo qué, y se ha creado un problema porque José María pide un contador y no llega, tiene 3 meses solicitándole a una EDE, y el gobierno no puede hacer... No, aquí no hay monopolio de importación. no hay monopolio de Ya contadores. No, eso se resuelve hace mucho. Ah, se resolvió. Lo que había aquí, lo que sí ha habido, y eso es un problema, han sido problemas en la cadena de suministro internacional. ¿Y por qué? Ok. Bueno, por la misma pandemia, la misma guerra, los mismos efectos. La producción. La producción, señores. Estos 3 años, el gobierno de Luis Abinader ha lidiado no con una, sino con 4 crisis al mismo tiempo. Mire, O sea, hemos hecho más, el país ha hecho magia para mantener la senda de crecimiento. Nosotros hemos lidiado, miren, con la pandemia que la encontramos, ujú. con una guerra en Europa, una guerra mayor en Europa. Pero también hemos lidiado con problemas de producción en China. Y hemos lidiado con problemas en la cadena de suministro global. Esos son 4, que cada una de esas da para ser una crisis por sí sola que te genera un problema a un país. Mire, Anastasio, finalmente de mi parte, uno tenía la esperanza de que con la transformación de la matriz de generación, anteriormente generábamos con derivados del petróleo, fundamentalmente con fuel oil, que con la transformación que se ha dado a gas natural y a carbón que genera Punta Catalina y otra que es energía renovable, que usted ha dicho que ha aumentado, creo que han instalado 1000 megavatios. Uno tenía la esperanza de que con eso la tarifa se revisara en algún momento a la baja. Pero aquí hay un famoso refrán que dice que en República Dominicana lo que sube no baja. ¿Existe la posibilidad en algún momento de que el gobierno dominicano pueda revisar la tarifa y diga, bueno, la matriz de generación es barata, es decir, es diferente como era antes, la población necesita un respiro? ¿Existe la posibilidad, hay una mínima posibilidad de que podamos decir la tarifa energética va a bajar en Mira, República Eso fue Dominicana? lo que yo te Pero pregunté. vamos a ponerlo en contexto. O sea, la matriz de generación ha variado de manera sustancial. Y sí, en sentido favorable. Ahora, concomitantemente a eso es lo que a veces también invisibilizamos. Volvemos a lo mismo. Ujú. Nos enfocamos mucho en lo que suena en ciertas cosas e invisibilizamos lo más importante. La demanda eléctrica nacional ha crecido, por ejemplo, de ese año de la pandemia hasta hoy, casi un 60%. ¿Cómo? Ah, sí. ¿De cuánto a cuánto? ¿Cuánto Mira, consumimos en la pandemia y cuánto consumimos cuando ahora? nosotros llegamos a la administración, el consumo pico de este país había sido en 2019 y habían sido 6.600 y tantos megavatios. El año pasado... Consumo pico nacional. Ajá. El año pasado nosotros tuvimos 3.600 y este año esperamos que llegue a 3.800. O
sea, nosotros estamos creciendo 200 y pico de megavatios por año. Entonces, Y estamos planificando producción en base a eso. entonces por eso estamos construyendo Manzanillo, que son 800 megavatios. Por eso se están construyendo cerca de otros 800 megavatios de generación renovable. Por eso se están licitando hoy día otras 2 centrales de 800 megavatios. Por eso el sector privado, que eso es algo que tampoco ocurría antes, el sector privado hoy está instalando una central en San Pedro de Macorís de 160 megavatios, otra central en Pimentel de 50 megavatios. O sea, estamos hablando de que nos estamos preparando para dar respuesta a ese crecimiento. Esto es producto de una planificación energética que hicimos el primer día de gobierno, que no contempla los 8 años del presidente Abinader, sino que contempla la década completa. ¿Para qué? Para lograr tener un sistema eléctrico ya con capacidad suficiente para poder aprovechar solamente lo más barato. Y ahí sí poder tener nosotros esa eficiencia que nos permita ver los costos. Don Andrés, muy agradecido. Mucho éxito. Andrés Astacio, superintendente de electricidad. Vamos. Por la 7.